Hola, ¿cómo están? Estamos en Grupo en Casa. Bienvenido. Hoy estamos viendo lo que es la Biblia. ¿Cuántos tenemos una Biblia en casa? Ya tienes que tener una, si no, pues tienes que conseguir una para que puedas leerle, puedas conocer a Dios. Y en este estudio vamos a ver que es a través de la palabra de Dios, la Biblia, en la cual nosotros podemos conocer a Dios. En donde tú puedes encontrar todo lo que te enfrentas con la vida, la solución aquí en la palabra de Dios, de cómo actuar, de cómo pensar de ti, de la gente, a través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios es que nosotros conocemos mejor a Dios, y es a través de la palabra de la Biblia donde Dios habla a nuestra vida. Y nosotros hablamos con Dios pues a través de la oración. Ya lo vimos en lecciones pasadas, que nosotros tenemos que orar a Dios y es la forma en que nosotros nos comunicamos con Él. Pero Él se comunica a través de lo que es la palabra de Dios, la Biblia. En la lección pasada vimos que cuando hablábamos del Espíritu Santo, vimos que es muy común confundir la voz del Espíritu Santo con otras voces. Pero conforme tú vayas leyendo la palabra, el Espíritu Santo te va guiando. Ya es, pues como que reduce el número de las veces que tú puedas confundir la voz de Dios a través de la Biblia. Por eso es importante que la leamos, por eso es importante que tengamos esa iniciativa de empezar a leer la Biblia, de estar leyendo la palabra de Dios, de saber que no podemos decir, ay, qué aburrido es o no le entiendo, porque ya hemos estado hablando acerca del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ya están en tu corazón, ellos ya te hablan. Ahora tú tienes que empezar a comprender lo que ellos o lo que Dios quiere decirte a través de la palabra de Dios. Una persona que dice, ay, qué aburrido es la palabra o no le entiendo, es porque no ha tenido ese encuentro o ese nacer de nuevo con Dios. Entonces tenemos que ser seguidores de Jesucristo y a través de seguir y de que queramos crecer en nuestra comunión, en nuestra relación con Dios, es a través de que leemos la palabra de Dios. ¿Cómo conocemos mejor a una persona? Pues pasando tiempo con esa persona. Sí, tú pasas tiempo, platicas, comen juntos y empiezas a conocerla, empiezas a saber cómo piensa, cómo actúa, sus gestos. Lo mismo pasa si queremos conocer a Dios, y yo creo que todos queremos conocer aún más de Dios. Sí, es una necesidad de conocerlo más. Tenemos, como dice una canción, tenemos hambre de Dios, tenemos sed de Dios, y solamente la podemos saciar a través de la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces, Dios nos habla a través de la Biblia. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Dios nos habla a través de la palabra de Dios. Y quiero que vayas a tu Biblia, que vamos a leer la palabra de Dios. Ahí en 2 de Timoteo 3, 16, 17 dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Esta palabra dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para que caminemos en esta vida. Entonces, la Biblia es nuestro manual de vida. Es nuestra máxima autoridad como hijos de Dios. Nosotros tenemos que venir a ella, a acudir a ella en algunas circunstancias en las cuales no sabemos qué decisión tomar, y es a través de la palabra de Dios que vamos a tomar las decisiones correctas. Dice que es inspirada por Dios y es útil para corregirnos, para que nos
regresemos si estamos caminando por una senda no correcta, equivocada en nuestras vidas, para corregirnos en pecado también. Dice que es inspirada por Dios y nosotros como hijos de Dios tenemos que creer eso. No lo podemos decir, es un libro más o lo voy a leer como un libro más. Para nada. Nosotros tenemos que saber que lo que tenemos en nuestras manos es nuestra guía para la vida, pero a través de ella Dios me habla. Entonces es importante que la leamos, tenemos que leerla, tenemos que memorizarla también. ¿Para qué? Para que Dios nos hable. No tenemos que estudiarla como literatura solamente, porque hay personas que sí lo hacen de esa forma, pero no pasa nada en sus vidas. Saben de Biblia, saben, a lo mejor se la han aprendido de memoria, pero no hay reacción en sus vidas. ¿Por qué? Porque no la han tomado como una norma. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tomarla como una norma y llevarla a cabo. Es así a través de que Dios habla a nuestra vida. Porque una cosa es que yo me aprenda un versículo y otra cosa es que yo me lo aprenda, pero que también lo aplique en mi vida, lo viva. Por eso decimos que la palabra de Dios es viva, es eficaz. Y lo acabamos de leer, ¿verdad? Aquí podemos encontrar esa corrección para nuestras vidas. Y sobre todo que tenemos que saber y tener muy, muy, muy en cuenta es que es inspirada por Dios. No tenemos que caer en esa mentira que dicen algunas personas, es que fue escrita por hombres. En la Biblia no vas a encontrar ningún error porque fue inspirada por Dios. Y todo lo que Dios inspira es verdad y es vida para nosotros. Entonces, te insistimos, ¿verdad? Que leas la palabra del Señor, a que vivas la palabra del Señor para que podamos tener un crecimiento con Dios. Nuestra relación con Dios tiene que ir en aumento. Sí, tiene que ir en aumento. Tenemos que conocerlo más, tenemos que conocer su palabra, tenemos que saber lo que dice, pero también tenemos que vivirla. Sí, si la palabra de Dios dice no robarás, pues vamos a dejar de hacerlo, vamos a dejar de mentir, vamos a dejar de tener rencor o de amargura. Todo eso lo encontramos en la palabra. Sí, yo recuerdo que una persona hace años decía, es que tengo problemas con mi esposo, ¿verdad? Y alguien le decía que fuera la palabra acerca de las relaciones sexuales y ella se sorprendía y decía, ¿a poco eso lo encuentro en la palabra? Y todo lo encontramos porque te acabo de decir que es nuestro manual de vida. Tenemos que seguirlo y si lo seguimos, seguro vamos a hacer las cosas correctas, las cosas que le agradan al Señor. Entonces, como tal, no lo podemos tomar como un libro. Sí es un libro. Bueno, si ya estudiamos más a profundo cómo se compone la Biblia, vamos a ver que son 66 libros que la forman. Pero es un libro, sí es un libro, pero como tal nosotros es nuestro manual de vida. Y este libro es único, ¿verdad? En ella no vamos a encontrar error, no vamos a encontrar que se contradice, porque algunos dicen se contradice. No es verdad. No vamos a encontrar que en la Biblia se contradiga en algo, porque te repito, fue inspirada por Dios. Entonces, es un libro único, tiene muchísimos años. Dios inspiró a esos 40 hombres. Hemos estudiado que fue escrita por más de 40 escritores, pero todos fueron inspirados por Dios. ¿Sí? Y no pasa de moda. Sabemos que nuestros tiempos se van renovando, aún el diccionario se va renovando, aún también la palabra, ¿verdad? Encontramos diferentes actualizaciones, diferentes versiones, ¿verdad? Unas son más acertadas que otras, pero es palabra del Señor, es palabra de Dios. Conforme van cambiando los tiempos, la palabra va sacando hay personas que van sacando nuevas versiones de la Biblia, pero es lo mismo, ¿verdad? A lo mejor con un lenguaje a nuestros tiempos más comprensible, pero sigue siendo la palabra de Dios. Entonces, te insisto a que tú tienes que ir a la palabra de Dios, tienes que conocerla, porque es nuestra máxima autoridad. ¿Sí? En Mateo encontramos unas palabras del Señor Jesús que dice, ¿verdad?
no va a ser quitada ni una tilde ni una jota. Y esas son pues signos del alfabeto hebreo, las más pequeñitas, ¿verdad? Y con eso Dios, Jesucristo nos está enseñando que no podemos cambiar nada de lo que dice la palabra. Te hablé de traducciones y aún así nada puede ser quitado de aquí. Nada. Y Jesús nos los enseña diciendo, ¿verdad? No puede cambiarse ni una tilde ni una jota. El cielo y la tierra pasarán, pero esto no va a pasar, hermanos, ¿verdad? Siempre va a estar vigente. Tiene muchísimos años la palabra del Señor y sigue hablando a nuestra vida cuando acudimos a ella, cuando estamos orando y cuando de repente le preguntas algo a Dios y le dices, Señor, ¿cómo le hago? ¿Qué hago? Y vas a la Biblia y Dios te responde ahí. Y entonces nunca pasa. Pasará todo, ¿verdad? Pasarán los años, los siglos, pasarán las modas, pasará, no sé, ¿verdad? De la tecnología. Vemos que ahora ya puedes encontrar tu Biblia, la descargas y ya la tienes en el celular y la puedes leer donde quiera que tú estés en el celular. Pasa todo eso, ¿verdad? Se va avanzando, pero la palabra sigue siendo palabra de Dios. Y lo comprobamos, ¿verdad? Porque tiene muchísimos años que fue escrita la Biblia. Aún ya leemos en el Antiguo Testamento cuando Dios empezó a crear los cielos y la tierra, y eso está grabado ya ahí en papiros. Empezaron a escribir cómo fue que Dios hizo todo eso, y lo podemos saber porque lo leemos aquí en la palabra. Si tan solo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tiene más de 2000 años que vino aquí a esta tierra y aún conocemos sus milagros, aún conocemos sus palabras, aún conocemos el amor, la compasión que Él tenía por las multitudes. ¿Por qué? Porque lo hemos leído. ¿Y por qué nos inspira eso a ser como Él? Porque lo encontramos aquí en la palabra. Entonces es tan importante que nosotros la leamos, que nosotros comprendamos lo que Dios está hablando a nuestra vida, ¿sí? A nuestra vida. Tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y seguro nuestro crecimiento con Dios va a ir en aumento. Tú vas a tener una mejor vida porque te vas a dejar guiar a través de la palabra. ¿Sí? ¿Cuántos queremos que eso sea realidad en nosotros? Entonces es tiempo de que tengamos que interesarnos en lo que dice la Biblia. Y bueno, en la Escritura encontramos que Dios se expresa de ella de diferentes maneras, ¿verdad? Como te estoy mencionando, algunos la llamamos la palabra de Dios, otros la Biblia. También se menciona de ella como estatutos, como mandamientos. Le dan diferente nombre, pero en realidad todo es la palabra de Dios, ¿sí? Todo es la palabra de Dios. Y el Espíritu, el cual estuvimos viendo la lección pasada, nos va a hablar y nos va a hacer entender lo que Dios nos está hablando. Por eso es importante que tengamos todas las lecciones. Si tú te perdiste, empezamos viendo lo que es el Padre, lo que es el Hijo, lo que es el Espíritu Santo. Ahora estamos viendo lo que es la palabra de Dios. Si tú te perdiste de alguna, pues ve ahí al canal de la iglesia, Monteluz de Vida. Ahí vas a encontrar todo lo que estamos viendo para que tú puedas tener una buena alimentación, tener un buen estudio, empezar tu vida con relación a Dios y tener un buen crecimiento en lo que es como hijo de Dios. No solamente como alguien que dice, ya me sé la palabra, ya me sé lo que están hablando, sino alguien que el Espíritu Santo nos habla a través de la palabra y vienen los cambios en nuestra vida. Eso es algo muy sorprendente lo que uno vive, ¿verdad? Por eso decimos que la palabra es viva, porque siempre está hablando a nuestra vida, siempre, en cada momento, si estás contento, si estás triste, si estás enfermo, si estás, no sé, desanimado, siempre vas a encontrar que Dios te habla a través de la palabra, pero para eso tenemos que leerla, ¿sí? Leerla, y tenemos que aplicar las verdades que encontramos en ella a nuestra vida, ¿sí? Entonces tenemos que hacerlo. Vamos a leer otra escritura ahí en San Juan, el Evangelio de San Juan 14:26. Vamos a leerlo.
Dice, sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. El Espíritu Santo está aquí para recordarnos cada cosa que Dios nos ha dicho a través de su palabra. A través de su palabra. Y yo te mencionaba algunas cosas que pasamos como seres humanos, ¿verdad? Y aquí en la palabra tú vas a encontrar muchísimas bendiciones, promesas de Dios, que cuando te encuentres en momentos, no sé, de escasez, ¿verdad? Te pongo un ejemplo, cuando digas, ahora no tengo dinero, no tengo que comer, pero cuando tú ya has leído la palabra y cuando el Espíritu Santo te empieza a recordar y dice la palabra, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendiga pan, tú te levantas y dices, sí es cierto, porque Dios es fiel, porque Dios me está hablando, porque Dios dice en su palabra que no va a haber justo mendigando pan. Entonces es así como Dios empieza a hablar a nuestra vida. Y cuando la creemos y cuando decimos, Señor, tu palabra dice que tú me vas a bendecir y yo lo creo. Y es cuando empezamos, ¿verdad?, a levantarnos, a confiar más en Dios, a creer en su palabra, a creer lo que Él está diciendo. Y entonces es cuando nuestro crecimiento y nuestra confianza empieza a crecer y empezamos a depender completamente de Dios. Y te puse ese ejemplo porque hay muchísimos, ¿verdad? Hay muchísimos. En la Biblia, en la vida, pues nos enfrentamos a muchas cosas en donde nuestra alma se angustia, pero en cada una de ellas Dios te va a hablar. Entonces, te repito, no lo tomes como un libro, no lo tomes como una literatura nada más, no lo tomes como que ya me la sé de memoria, sino que empieza a vivirla. Es bueno que la memorices, sí, pero también es bueno, muy bueno que la empieces a vivir y que empieces a dejar que el Espíritu Santo te recuerde, como acabamos de leer, que te recuerde todo lo que Dios ha dicho de tu vida. ¿Sí? Entonces yo te animo a que si no tienes una Biblia, consigas una y empieces a leerla, porque es así como tu relación con Dios va a empezar a fluir correctamente. Tú vas a terminar dependiendo completamente de Dios. Entonces te animo a que tengas tu palabra de Dios en tus manos. Es un libro poderoso que Dios ha puesto en ti. Es una carta de amor que Dios ha puesto en ti porque Dios nos ama. Y Dios quiso dejarnos su palabra para que sepamos todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Entonces te animo. Bendiciones y que tengas una buena noche.